La Filotea. Inicio a la vida de santidad. Capítulo 31. Los pasatiempos y recreaciones. Una buena mortificación es callar ciertas vivezas que se nos ocurren. Si dominas la lengua lograrás también dominar tus demás inclinaciones. Filotea, alma que amas a Dios, existen pasatiempos y recreaciones que hacen bien al cuerpo y al alma, como por ejemplo pasear por el campo, los deportes, el ajedrez, el oír músicas suaves, las reuniones en familia, el cantar y reír alegremente, las lecturas amenas, los espectáculos sanos, los viajes para conocer nuevos sitios y lugares. Y entre estos viajes los más provechosos son las peregrinaciones a santuarios, las charlas entre amigos, el tocar instrumentos musicales, el asistir a sanas representaciones teatrales, el pintar, etc. En los juegos y deportes hay que tener en cuenta no emplear en ellos demasiado tiempo. Pues si en un deporte empleamos 6 horas seguidas, ya no es una distracción sino una ocupación. El apóstol San Juan. Narra el historiador Casiano que una vez encontraron al apóstol San Juan, gran místico y elevadísimo teólogo, dedicado a pasatiempos y distracciones casi infantiles, y uno le preguntó: «Padre, ¿no le parece que sea una pérdida de tiempo el que un personaje de tan elevada espiritualidad se dedique a pasatiempos tan sencillos?» Y el gran apóstol le respondió: ¿el cazador puede tener siempre tenso el arco de lanzar flechas? No, padre, porque se le dañaría, pues lo mismo me pasa a mí, añadió el santo, si tengo siempre el espíritu tenso me desgasto y pierdo energías. Necesito darle tiempos de descanso y de distensión para poder después dedicarme a la contemplación. Los juegos de azar. Hay que tener cuidado para no dedicarse a juegos de azar en los cuales todo depende de la suerte y a veces de la malicia del jugador. Esto ya no hace descansar al espíritu sino que lo cansa y preocupa más. Si se juega dinero, esto lleva a verdaderos peligros de pérdidas y se puede convertir en un vicio que esclaviza y del cual será dificilísimo librarse después. En los juegos y deportes conviene poner emoción y entusiasmo, pero no apasionarse demasiado, porque entonces en vez de descanso lo que producen es desgaste. Los juegos donde se apuesta dinero hacen que después la persona siga pensando en eso y este pensamiento le cansa. Además, si gana es a costa de la tristeza del que perdió el dinero. Eso sería alegrarse del mal ajeno. El rey San Luis una vez encontró a su hermano jugando dinero con naipes y dados y echó los naipes y dados por una ventana, insistiendo a los jugadores que no se dedicaran a esa distracción que les hacía más daño que bien. Capítulo 32. Los bailes. De los bailes tengo que decirte que de ellos se puede afirmar lo que dicen los especialistas acerca de los hongos venenosos: el menos dañoso es muy peligroso. ¿Dónde está el peligro? Los bailes se hacen muchas veces de noche o en recintos semioscuros, y en esas circunstancias las pasiones sensuales se excitan más. Y van acompañados de bebidas alcohólicas, y el alcohol y la castidad nunca logran estar juntos. En los bailes se escuchan músicas que excitan mucho la sensualidad. El estar demasiado cerca los cuerpos uno de otro enciende fortísimamente las pasiones. Parecería bien estar por horas abrazados así, sin música. Pero con música sí se hace eso por horas en los bailes. Además, a muchos bailes van personas especializadas en corromper corazones y seducir almas ingenuas, y sus palabras almibaradas logran excitar fuertemente la sensualidad. Otro defecto de los bailes es que hacen trasnochar, y eso lleva a que al día siguiente las personas están cansadas y poco entusiastas para el trabajo y la oración. Los bailes familiares. En esas reuniones de familia donde todos conocen a todos, donde no hay tipos extraños, donde los ojos vigilantes de los papás están alerta para prevenir desórdenes y librar a sus hijos de excesos que les podrían ser dañosos para el alma, allí la situación es distinta, porque se pueden pasar ratos alegres y con menos peligros. Lo que no sucede en los bailes públicos donde llega toda clase de gente y no hay quien esté alerta para librar de graves peligros a las gentes inexpertas. Mi consejo. Filotea, alma creyente, mi consejo es este: cuanto menos vayas a bailes, mejor será para tu santificación. Si tienes que ir por exigencias sociales, trata de que sea en las menos ocasiones posibles y por el menor tiempo que puedas.
Dicen que los hongos, mientras menos se coman hay menos peligro de envenenarse. Así pasa con los bailes, mientras menos se frecuenten, menos males llegan al alma. Otras consecuencias. En los bailes, a causa del licor, de las tinieblas y de los celos se producen riñas y a veces muy violentas. Nacen amores locos y pasajeros que llevan a cometer faltas graves de impureza que después no dejan sino desilusión y tristeza. Y sucede frecuentemente que la serpiente infernal, por medio de los labios expertos en corromper, sopla en los oídos de las mujeres palabras seductoras, engañadoras e incitantes que logran envenenar el alma de quien las escucha y llevarle a pecados sensuales. Oh Filotea, alma que amas a Dios, no se te olvide que estas reuniones bailables enfrían mucho la devoción, encienden las pasiones, producen deseos de volver a pecar, dejan hondas desilusiones en el espíritu, debilitan las fuerzas, enfrían el amor de caridad y despiertan mil pensamientos sensuales y afectos muy dañosos. Por eso, debes tener una gran prudencia en cuanto a frecuentarlas. ¿Qué pensar después de un baile? Cuando alguien come un hongo indigesto, le aconsejan tomarse luego un vaso de vino de la mejor clase. Lo mismo después de un baile conviene pensar en lo siguiente. 1. Mientras tú bailabas, muchas almas lloraban en las llamas de la otra vida a causa de los pecados que cometieron en los bailes. 2. Mientras tú bailabas, muchos religiosos y numerosos sacerdotes estaban rezando devotamente o leyendo libros santos. ¡Qué distinto modo de emplear el tiempo! 3. Mientras tú bailabas sensualmente, millones de personas se retorcían de dolores en sus camas de enfermos y miles agonizaban en los hospitales. Tú danzabas y ellos lloraban. Después, ¿qué les esperará a ellos y a ti? 4. Dios, los ángeles y la Virgen Santísima te han visto durante el baile. ¿Qué pensarían al verte con tanta dedicación a lo sensual y tan poquito a lo espiritual? 5. Mientras tú bailabas el tiempo se te pasó sin que en esas horas ganaras nada para la eternidad, y la muerte se te acercó más y sin que te hayas preparado para recibirla. Ojalá pensaras en los gozos que te esperan en la eternidad que en los placeres que se te ofrecen en esta vida terrenal. Capítulo 33. Normas en cuanto a juegos y danzas. En cuanto a dedicarse a juegos y danzas es bueno recordar que se hagan por recreación y descanso y no por pasión. Que sean por tiempos limitados y no hasta quedar exhaustos. Que se hagan de vez en cuando y no con demasiada frecuencia, porque entonces dejarían de ser recreación y pasarían a ser un oficio u ocupación. ¿Con qué frecuencia? Te recomiendo que vuelvas a leer las recomendaciones del capítulo anterior y que procedas como te aconsejan la prudencia y la sana condescendencia con los demás. San Carlos Borromeo, que era tan austero en todo, algunas veces por condescender con los guardias de su palacio, hasta llegó a jugar a los naipes con ellos, y lo mismo hizo alguna vez San Ignacio de Loyola, por condescender con los que lo acompañaban. Santa Isabel de Hungría, tan dedicada a la oración, la contemplación y a las obras de caridad, cuando sus amigas la invitaban a ciertos pasatiempos mundanos sin perjuicio de su santidad, aceptaba su invitación y pasaba ratos allí sin ofender a Dios. Estas personas sabían dedicarse a pasatiempos mundanos sin perjuicio de su santidad porque les sucedía como a los árboles que crecen en las altas montañas, que tanto recibir los ataques de los huracanes y vientos violentos, adquieren más fuerza en sus raíces y en sus ramas y no ceden ante la violencia de la tempestad. Las grandes llamas crecen cuando soplan muy fuertes los vientos, pero las pequeñas llamitas se apagan cuando sopla el viento frío. Capítulo 34. La fidelidad en las pequeñas y grandes ocasiones. El esposo del Cantar de los Cantares dice que la esposa lo cautivó con la hermosura de sus ojos y la belleza de sus cabellos. Cantar de los Cantares capítulo 4 versículo 9. No hay algo tan importante en el cuerpo humano como los ojos, y nada tan insignificante como el cabello. Con este ejemplo nos quiere enseñar nuestro Señor que lo atraemos en nuestro favor con la fidelidad en las obras que son tan importantes como nuestros ojos y en las que son tan insignificantes como un cabello. Dispuestos a todo. Filotea, alma que amas a Dios, debes estar siempre dispuesta a aceptar de Dios cualquier sacrificio muy grande que Él te pida, por ejemplo tus padres, tus amistades, tu vida,
todo lo que te puede ser tan precioso como tus ojos, pero mientras nuestro Señor no decida exigirte semejantes sacrificios tan costosos, debes tener la disposición de ofrecerle también los pequeños sacrificios, esos que son como insignificantes cabellos, pero que son numerosos, frecuentes y cotidianos. Por ejemplo, el dolor de cabeza o muelas, las incomodidades de la regla mensual, el mal genio del marido o de la mujer, el que se nos rompa un vidrio o un plato o se nos pierda un objeto, lo cansones que son ciertos oficios y trabajos que hay que hacer cada día, siempre los mismos, a la misma hora, sin que nadie los reconozca ni los aprecie, excepto Dios que siempre los tiene bien anotados para el día del premio eterno. El aguantar ciertas burlas, el tener que levantarse por las mañanas cuando todavía desearíamos dormir un poco más, el transporte, el alimento que no agrada o que no es suficiente, los malestares de salud que quitan al ánimo. Todas estas pequeñas cosas, si se ofrecen a Dios con amor y paciencia, pueden traer muchas ayudas del cielo. Así como Jesús prometió que hasta un vaso de agua que regalemos por amor a Él no se quedará sin recompensa, cuanto más tendrán premios de lo alto estos pequeños sacrificios que ofrecemos cada día, los cuales, cada uno de por sí no es muy grande, pero sumados todos y ofrecidos por amor de Dios, sí tienen un gran valor. El ejemplo de Santa Catalina. En las vidas de los santos leemos, el 29 de abril, de Santa Catalina de Siena, que esta gran santa recibía muchas revelaciones del cielo, hablaba con Jesús en la Eucaristía y le escuchaba sus mensajes, componía escritos con enorme sabiduría, daba consejos a pontífices, obispos, sacerdotes y fieles y tenía grandes contemplaciones, pero también cada día atendía con todo esmero a los oficios de la cocina preparando los alimentos para su numerosísima familia, hacía los mandados, lavaba ropa, barría los pisos, iba de compras al mercado, amasaba y cocinaba el pan, remendaba la ropa, lavaba los platos y efectuaba con gran dedicación y esmero todos los oficios de un hogar ordinario. Y mientras trabajaba meditaba. Así, por ejemplo, mientras preparaba los alimentos para su padre y se los servía a la mesa, se imaginaba que estaba atendiendo a Jesucristo en persona, como lo hacía Santa Marta en Betania. Al ayudar a su mamacita y a sus hermanas en los oficios de la casa, se imaginaba que estaba atendiendo a la Virgen Santísima y a los apóstoles y veía en todas estas humildes acciones la voluntad de Dios que ella estaba cumpliendo, al hacerlos con amor, mansedumbre y alegría. La mujer fuerte. Filotea, alma creyente, te recomiendo que leas en el último capítulo del libro de los Proverbios el retrato de que allí hace el libro santo de lo que es una mujer fuerte y cumplidora. Es admirable. Dice, entre otras cosas, se levanta de madrugada y prepara el alimento para todos. Atiende a la huerta y con sus manos cultiva el jardín. Trabaja todo el día y sus oficios los hace muy bien. Por la noche remienda, borda y cose. Da limosna a los necesitados y no niega su ayuda al pobre. Hace costuras y las vende y así ayuda a la economía del hogar. Su boca pronuncia enseñanzas de sabiduría y palabras de amabilidad. Recibirá el fruto de sus buenas obras y la gente hablará muy bien de ella. Proverbios capítulo 31. Admirable, es un modo práctico de ganarse el cielo cumpliendo bien y por amor de Dios los sencillos deberes de cada día. Seguir ese ejemplo. También tú debes hacer algo semejante. Dedicar tiempo a la meditación, a la oración, a recibir los sacramentos, a hablar de Dios y del alma a otras personas, leer libros religiosos, pero también dedicarte con amor y consagración a los pequeños deberes y oficios de cada día. Las labores del hogar y del empleo que tienes, los deberes con familiares y personas a las cuales tienes que atender, la visita a los enfermos, el cuidado por emplear muy bien el tiempo, el ayudar a los pobres, el reemplazar a quienes necesitan de tu ayuda, etc. Ojalá imites en esto a Santa Catalina. Aprovechar las pequeñas ocasiones. Las grandes ocasiones de hacer obras maravillosas se presentan rarísimamente. Pero las pequeñas ocasiones de hacer sencillos trabajos se presentan continuamente. Jesucristo prometió, a quien sea fiel en lo poco, lo pondré sobre lo mucho, Mateo capítulo 25 versículo 21. Así pues, dedícate a hacer con esmero y por amor a Dios las pequeñas cosas que tienes que hacer cada día y así te estarás ganando el cielo. Y no olvides lo que recomienda San Pablo,
ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hacen otras labores, ofrézcanlo todo por amor a Dios. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Haciéndolo así progresaremos en santidad, porque de esa manera es como Dios quiere que obremos. Capítulo 35. Pequeñeces, las cuales no se pueden pasar por alto. Cuando llegan las plagas a los cultivos, son pequeños bichos, pero son muchos y entre todos pueden arruinar la cosecha. Algo parecido sucede con la santidad. Llegan pequeños descuidos, pero sumados unos con otros echan a pique nuestra perfección. Veamos algunos ejemplos. Acusamos y juzgamos al prójimo por pequeñeces, pero nosotros nos excusamos por faltas mucho más grandes. Queremos que con los demás se ejecute estricta justicia, pero que con nosotros tengan gran misericordia. Deseamos que interpreten bien nuestras palabras, pero interpretamos mal las palabras de los demás. Si nos aficionamos a un oficio o deporte, despreciamos los otros oficios. Contradecimos lo que no sea de nuestro gusto. Si alguno de nuestros empleados no nos cae bien, no dejamos de regañarle y gruñirle a la menor falta, pero si otro sí nos cae bien, pasamos por alto cualquier falta que cometa. Si una persona tiene defectos físicos que no le hacen agradable, sentimos repulsión hacia esa persona, por más bella que tenga el alma, pero si alguien tiene belleza y gracia corporal le demostramos preferencia, por más fea que tenga el alma. Entre un rico y un pobre, siempre preferimos al rico y al más elegantemente vestido que al que viste harapos. Exigimos que nuestros derechos se respeten exactamente, pero pedimos a los demás que tengan resignación si los derechos de ellos no son respetados. Defendemos nuestros puestos al milímetro, pero a los demás les pedimos que acepten con humildad que les quiten su puesto. Vivimos quejándonos del prójimo, pero no aceptamos que los demás se quejen de nosotros. Lo que hacemos por el prójimo nos parece siempre mucho, pero lo que los otros hacen por nosotros nos parece poca cosa. Doble corazón. Nosotros somos como aquellos animales que en la antigüedad las gentes se imaginaban que tenían doble corazón, porque con los que de su grupo eran amabilísimos, pero con nosotros eran terriblemente agresivos. Algo parecido nos pasa a nosotros. Con nuestros preferidos somos amplios y generosos y con los prójimos antipáticos somos severos y rigurosos. Tenemos dos pesas o balanzas, la una para nuestras comodidades, y con ella procuramos sacar la mayor ventaja que nos sea posible, y la otra para pesar las comodidades que debe tener el prójimo, y en esa sí somos tacaños y miserables. Hacemos lo que critica el Salmo 11, proceden con doblez de corazón, eso de tener dos pesas, una amplia y anchota para recibir, y otra estrecha y angosta para dar, es algo que no le puede agradar a nuestro Señor. Filotea, alma que amas a Dios, ten cuidado para que seas siempre persona equilibrada y justa en tus acciones. Ponte en lugar de tu prójimo. Lo que no quieres para ti no lo hagas a nadie, decía Tobías a su hijo. Haz de cuenta que estás vendiendo cuando compras y que compras cuando vendes, así comprarás y venderás justamente. Nada pierdes con comportarte generosamente y noblemente, pero si pierdes mucho si vives dándole gusto a tu egoísmo. De vez en cuando examínate para ver si tu corazón, tu generosidad y tu comportamiento para con tu prójimo son como lo que desearías que fuera el de ellos contigo.